Hola, como siempre, estoy muy agradecido de estar aquí otra vez con ustedes y como los prometí la semana pasada, entonces ya estoy obligado, vamos a continuar con el tema este del vermú o de los aperitivos. ¿Por qué las personas toman y tomamos pues un aperitivo antes de comer? Y bueno, la semana pasada hablábamos que, bueno, aperitivo es toda aquella sustancia o sustancias, pues bien, tomadas como medicamento para que cumplan una función. En este caso era preparar ese sistema digestivo para que cumpla su función. ¿En cuanto a qué? Pues que haga bien la digestión y luego pues esa absorción pues sea o esté en la mejor condición. Entonces hablábamos que ese vermú estaba formado por tres cosas fundamentales, ¿no? Que era pues un excipiente, que era, ahí había vino blanco. Luego llevaba el ajenjo, que hemos empezado a hablar. Hoy empezaremos repetiríamos para reconducir este programa. Y también llevaba pues unas sustancias amargas. Entonces, este ajenjo pues era un arbusto del género de la artemisa, también llamado pues absintio, y que pues antiguamente, incluso en España, pues muchos médicos viejos, antiguos, pues ellos plantaban pues para hacer sus fórmulas magistrales, recetar a sus enfermos, pues para dar una serie de buenos tratamientos, y lo eran, pero claro, hablando un poquito, ahora pues cualquier médico, ¿no? Cualquiera, con los estresados que estamos, metidos en una seguridad social, con 500.000 y la madre, pues mal pagados, no sé qué, con follones, es como para preguntarle, oiga usted, recéteme un amargo, o mira si usted puede criar en su tiempo libre un poquito de absenta, o del género de la artemisa, te va a decir que por aquí, ¿no? Entonces, mejor no pedimos esas cosas, ¿no? Bueno, este ajenjo decíamos que tenía unas características que sin duda van a dar unas acciones en muchísimos sentidos, ¿no? En primer lugar decíamos que bueno, es un arbusto de una medida determinada, entre 70 y 80 centímetros, y que como primera característica es que tenía o tiene un fuerte olor muy aromático y muy penetrante, con lo que decíamos siempre estimulaba ese segundo meridiano positivo que era pulmón y bazo, tan fundamentales, lógicamente, en esa oxigenación y, por supuesto, en esa glándula exocrina por la que daba esos productos para la digestión de ese bazo páncreas, ¿no? Tan fundamentales, eso por un lado. El sabor lo tenía y lo tiene como muy amargo, un sabor fuertemente amargo. Las hojas eran persistentes y cubiertas por un vello o una vellosidad un poco blanquecina, aunque ya estábamos hablando también de esa pareja de órganos pulmón e intestino grueso. Y por supuesto que las flores, lo más importante, que ahí es donde radica o tiene una parte fundamental, eran muy pequeñas o son muy pequeñas, muy numerosas, y del color fundamental, eso es muy importante, pues es un amarillo verdoso. La recolección siempre se hacía y siempre se hace en el mes de julio y agosto, exactamente, o en la época de mayor floración, cuando más o mejor está esas hojitas, es entre el 15 de julio y el 15 de agosto, precisamente en esa época o en esa estación, microestación, que corresponde a canícula, es ese tiempo del año, cuando más calor hace, más humedad y cuando más sufre precisamente corazón y estómago también, fundamentalmente corazón, es en la época en que quizá más alteraciones o más sustos cardíacos puede sufrir el hombre precisamente por esa enfermedad, digamos, producida mucho por el clima, ¿no? Evidentemente en el sur se va a notar muchísimo más. Entonces, parece ser que no quedaba como muy claro, pues tantos conceptos de colores, sabores y olores, entonces pues no me queda otro remedio que voy a escribir un poquito porque nos referíamos a esos 5 elementos, ¿no? Entonces vamos a dibujar de nuevo estos 5 elementos. Aquí teníamos corazón. Voy a pintar enseguida esos
explico. Siempre hablábamos de que este ajenjo pues era una sustancia, bueno, vamos a poner aquí, color amarillo verde, sabor muy amargo. La naturaleza no lo da justamente en época de canícula. ¿Qué más cosas ponía? Exactamente. Bueno, vamos a explicar un poco sabor y recolección. Color, sabor y recolección. Bueno, vamos a ver si podemos ver bien. Esto es el cuerpo de la teoría de los 5 elementos. Aquí tenemos corazón, hígado, riñón, pulmón y bazo. Entonces estamos hablando de este ajenjo, de este vermú, de este aperitivo, en el sentido de que por la característica de color amarillo-verde, pues siempre este amarillo era el color precisamente de órganos tierra, mientras que verde estimulaba los órganos madera, en este caso hígado y vesícula biliar. Entonces, evidentemente, ese aperitivo es esa sustancia medicamentosa o esas bebidas, lo que todos queramos saber, meter, que era para que servían para abrir ese apetito, para que precisamente ese estómago estuviese en la mejor condición y por supuesto después intestino delgado, para que todo ese proceso en ese tubo digestivo esté en la mejor condición para hacer pues, su función. Lógicamente pues nuestra capacidad nutritiva pues, o que el cuerpo se nutra de la mejor manera, ¿no es así? Bueno, entonces este color amarillo-verde, esto va a estimular precisamente, este amarillo va a estimular este bazo. Ese color verde va a estimular precisamente hígado, vesícula biliar, que cuando teníamos, bueno, estómago pues venía así, aquí teníamos hígado con esa vesícula biliar, aquí bazo páncreas, aquí venía intestino, pues ahí van, en esa segunda porción de ese duodeno, iban a estas glándulas, que estamos hablando, bazo páncreas, e hígado, vesícula biliar, pues iban a estar estimulados, iban a estar mucho más tonificados precisamente para que, pues bueno, pues los productos y todos los enzimas y todas las hormonas y todos los productos o esos líquidos fundamentales para hacer bien la digestión y la absorción, pues estén, digamos, tonificados. Por otro lado, es fundamental que en cuanto a ese sabor muy amargo, ese sabor amargo ya correspondía precisamente a órganos fuego. Entonces, ese sabor amargo va a tranquilizar muchísimo, o va a tonificar este corazón, de tal manera que, ya hemos dicho muchísimas veces, que una persona nerviosa o con muchísima amargurica dentro, como decíamos allá, pues es difícil que pueda comer bien. En primer lugar, pues va a comer muy deprisa, prácticamente sin masticar, con lo que toda alimentación va a caer al estómago pues como las piedras, ¿no? como el cuento, ¿no? De la cabra que tragó tantas piedras que se cayó y ya nunca más se pudo levantar, ¿no? En ese sentido, una persona nerviosa o con mucha amargura dentro, digamos así, pues por supuesto que no va a poder hacer bien esa digestión porque es que va a fallar desde el primer momento, ¿no? Entonces, evidentemente ese sabor amargo va a tranquilizar o va a tonificar corazón, pero también secundariamente o primariamente, como queramos decir, va a tonificar o va a tranquilizar, con lo que va a aumentar mucho mejor, va a mejorar su función esa pareja de órganos hígado, vesícula biliar, con lo que decíamos que hígado es la madre de corazón, en el sentido de que si hígado, vesícula biliar están fuertes o están tonificados, por supuesto que va a pasar mejor energía hasta el propio corazón.
y fundamentalmente después, si el corazón está más tranquilo, evidentemente la pareja de estómago-bazo también va a estar en la mejor condición. Entonces, esto era fundamental en el sentido de este aperitivo que va a tranquilizar primeramente y por supuesto va a mejorar pues todo el sistema digestivo y fundamentalmente, como hablamos, este estómago. Por supuesto que si está formado también, aparte de ese ajenjo o ese artemisa o absenta, con sus características propias, va en un excipiente que es vino blanco. Entonces, lógicamente, ese vino blanco, ¿qué es lo que va a producir? Pues ni más ni menos que va a mejorar, va a producir más vasodilatación general, arterias, venas, todo. ¿Con lo que estas sustancias van a penetrar, van a ir mucho más rápido y, por supuesto, se van a absorber mucho mejor e incluso van a llegar con el mínimo esfuerzo, pues a los sitios pues más inverosímiles, ¿no? O sea, más difíciles de llegar, con el mínimo esfuerzo. Entonces, incluso muchos medicamentos o fórmulas magistrales que se hacían antiguamente casi siempre llevaban como excipiente algún alcohol suave. ¿Para qué? Precisamente para aumentar mucho esa circulación, con lo que hacía falta menos dosis de medicamento y con esa menos dosis usábamos o teníamos mayor eficacia para lo que queríamos hacer o para lo que ese medicamento estaba prescrito. Entonces, evidentemente, precisamente hablábamos en esta canícula que venía desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, es cuando más va a sufrir precisamente este corazón, porque el clima de esa manera lo está fastidiando, digamos. Entonces, la misma naturaleza, a pesar de que nos está fastidiando, digamos así, por ese clima, ¿no?, tan caluroso y tan húmedo, ese calor sofocante, pues también pone a nuestra mano pues esa absenta o ese ajenjo, para que de una manera u otra pues esa contraprestación, ¿no?, o ese equilibrio inestable que nos lo da pues en la mano, ¿no? En el sentido, tomando ese sabor amargo, esta plantita, digamos así, pues bien en infusión o bien con un excipiente de alcohol o cualquiera de las maneras, pues entonces ya podemos tranquilizar o podemos defendernos a pesar de que nos está fastidiando, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, estas eran las características que hablábamos este día pasado, la semana pasada, sobre este vermú, ¿no? Entonces, también decíamos que era fundamental cuando nos referíamos a que para hacer una buena medicina preventiva, normalmente hay que hacer como el labrador o el hombre de campo, que para conseguir una cosa en un momento determinado siempre había que adelantarse pues como mínimo 2 estaciones, para hacer una verdadera medicina preventiva y no tener que curar absolutamente nada. ¿Qué significa? Hasta incluso esta planta nos está diciendo lo que hay que hacer o cómo prevenir las cosas, ¿no? De tal manera que la recolección se hace entre julio y agosto, entre la segunda quincena de julio y la segunda quincena de agosto, cuando más se está machacando. Entonces ahí está esa recolección. Pero cuando se está plantando esta planta o cuando se empieza a echar esa simiente, pues cuando la tierra está más, digamos, más húmeda y está un poquito más fría quizá, ¿no? Entonces siempre se hacía en octubre, a finales de octubre, noviembre, incluso pues los más perezosos lo hacían a principios de diciembre. ¿Qué significa? Que para que tengamos una patología, digamos, en fuego, primeramente hay que cultivar bien o hay que hacerlo en invierno o en agua. ¿Por qué? Siempre hemos dicho, aunque sea en plan refrán, que el agua siempre va a controlar el fuego porque es capaz de apagarla, ¿no es así? Entonces siempre se planta este ajenjo en invierno para que tengamos la solución o tengamos la prevención para canícula, que siempre eran 2 estaciones. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? En el sentido de que, otro ejemplo, pues para lo que decíamos la semana pasada, para intentar prevenir estas alergias que se producen tanto y son tan aparatosas
y tantos dinero y disgustos nos hacen pasar en la primavera, siempre hay que hacer un tratamiento no en la época anterior o en la estación anterior, sino que hay que hacer un buen tratamiento en otoño, o cuantas estos histerismos o estas depresiones o estas crisis maníaco-depresivas que se producen tanto o con más frecuencia en esta época de primavera, hacer tratamiento siempre en dos estaciones anteriores. En el sentido de, aquí decimos que, pulmón, intestino grueso, decíamos que es metal, los órganos metal, hígado, vesícula biliar son órganos madera. Entonces siempre hemos dicho que el metal es capaz de gobernar o controlar a la madera, en el sentido de que, yo que sé, cualquier metal puede ser un cuchillo. Un cuchillo puede clavarse, digamos así, dentro de la madera. No la madera puede clavarse dentro del cuchillo. En ese sentido, el orden es muy importante, ¿no? Entonces, yo pienso que con esto, aunque haya sido un poquito pesado, habrá quedado mucho más explicado, mucho mejor explicado que la semana pasada cuando nos referíamos con los deditos, ¿no? Esta teoría tan importante de los 5 elementos. Entonces, una buena forma de hacer esta medicina preventiva es así, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa normalmente pues, este ajenjo independientemente de tomar este vermú o tomar estos aperitivos? En primer lugar, es un buen vermífugo, porque tiene mucha capacidad para ahuyentar las lombrices. En ese sentido, pues cuántos niños incluso hemos sufrido de esas lombrices, ¿no? A mí recuerdo que cuando era pequeño a mí me las curaban o se me iban tomando pipas de calabaza. Yo no tengo ni idea, todavía no me he dado tiempo a ver qué es lo que lleva esa pipa de calabaza, pero tomando 10 o 12 pipas de calabaza, aparte de que te divertías, a los 2 o 3 o 4 días, siempre pues aquellas madres tan sumamente pacientes que teníamos se preocupaban en ver las cacas del niño, pues a ver si hay esas pequeñas lombrices, pues habían desaparecido e incluso se veían que estaban completamente muertas ya, ¿no? Entonces sencillamente era por esas pipas de calabaza que supongo yo que tendrán algún material o algún tipo de energía que hace que esos bichitos, pues a través de pues tengan una sustancia por la que muera y esas incomodidades de tanto picazón en el ano, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ajenjo también tiene una capacidad vermífuga importantísima. Es un tónico poderoso, por supuestísimo que sí, porque hace mover y de forma insensible, significa que va en contra de nuestra voluntad, o no hace falta que nuestra voluntad tengamos que hacer para que se mueva, ¿no? En ese sentido, pues todo el tubo digestivo, pues gracias a las características de las fibras musculares que tiene y el sistema nervioso autónomo que tiene, pues es capaz de funcionar sin que la voluntad nuestra pues tenga que estar haciendo allí o dando sus impulsos, ¿no? En ese sentido, este ajenjo hace trabajar de sobremanera esa pareja de simpático-parasimpático, ¿no? Entonces, es un tónico poderoso porque actúa directamente sobre esas fibras musculares y, por supuesto, con ello lo que hace es robustecer todas las fuerzas para cumplir esa función que la tenemos, que es para lo que tomamos, ¿no? Y para lo que estamos informando ahora. El principio activo de este ajenjo, pues que se hace por incineración, luego desecación, y mantiene perfectamente sus características en cuanto a sabor, que es importante, y a ese color para dar esa energía que vaya a esos órganos con ese orden determinado. Y luego hablaremos más del orden de las comidas, ¿no?